Gracias por seguir en sintonía con nosotros, presidente de funciones del PRM, vocero también de esta entidad. Roberto Fulcar está con nosotros a propósito de tantos temas. Gracias por compartir con nosotros esta mañana. Siempre es un placer. Roberto, en el día de hoy hemos amanecido con la, algunos dirían, grata noticia de que ya tienen medida de coerción los que fueron apresados en el caso del asesinato de Junior Ramírez. Pero de lo último que se está hablando es del asesinato de Junior Ramírez. Del lado del PRM, ¿cuál es el punto de vista, ya en términos políticos, porque estos realmente son políticos todos los envueltos, en este hecho? En una de las novelas más famosas de Gabriel García Márquez, comienza diciendo: el día en que lo iban a matar, Antonio Nazar se levantó a las 5 de la mañana. Esta historia, la manera en que ha sido orquestado y contada esta historia, habla claramente de una voluntad de tomar los rábanos por las hojas. Y yo pienso que aquí hay que abordar ese tema con más profundidad y con mayor seriedad. ¿De qué es lo que estamos hablando en la República Dominicana de hoy? Estamos hablando de una cultura de la corrupción generada como la impronta de un entramado general de corrupción que se instaló en el poder, que generó un estado de confort tan grande que tenía controlada no solo las instituciones del Estado, que tenía controlado a los responsables de perseguir la corrupción, que es el Ministerio Público, y que tenía el control y tiene el control también de la mayor parte de la justicia. Generó ese estado de confort y llegó un momento que a ese grupo en el poder nada le parecía peligro, nada le parecía peligroso, podía hacer cualquier cosa. Era el mundo ideal para ese tramado de corrupción. Y tú ves los funcionarios y los exfuncionarios, unos que están, otros que han salido, otros que se repiten y otros que cambian de posiciones, y tú te los encuentras en la calle andando como si el país fuera una finca de su propiedad. En algún momento Colombia compartía con ustedes en este programa el problema de que se había enquistado en el pensamiento del partido en el poder del PLD una visión patrimonial del Estado, es decir, una concepción de que el Estado es una propiedad del funcionario que ocasionalmente ocupa esa posición. Cuando eso ha logrado controlar, además del poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, el comunicacional, el local, el poder municipal y local, y el poder de todo el dinero del país, entonces eso genera un estado tal de confort que tú ni por imaginación sospechas que un día alguien va a osar meterse en ese mundo tuyo. Y esta gente hace de todo, y cuando alguien intenta siquiera tocar su nombre, entonces reaccionan violento. Ese asesinato de Junior Ramírez, no importa qué ribete le quieran dar, no importa cómo lo quieran analizar, aquí hay un hecho contundente y tangible. Es un asesinato, por demás planificado, orquestado, organizado, con saña, con acechanza, con alevosía, como los peores crímenes de la peor organización mafiosa del mundo. Pero Roberto, cuando hablamos... Entonces, ese tema, para concluir esa parte, eso te habla claramente de una cosa. Imaginémonos lo peor, imaginémonos que efectivamente se estaba orquestando, que había un hecho de extorsión por parte del abogado Junior Ramírez. Supongamos que fuese así. Aún así, si alguien extorsiona a alguien por algo que es mentira, esa extorsión no tiene lugar. Esa extorsión solo puede tener una reacción violenta y sangrienta como esta, cuando se ha tocado un tema verdadero y un caso de corrupción real, como es el que estamos viendo ahora y que no es nuevo, porque hace 4 años ya se había denunciado ese hecho. Yo lo que le quiero preguntar es, cuando usted esboza y plantea la situación y la condición de los funcionarios del PLD respecto al clima de corrupción y de, como usted dice, de que se han apropiado de la cosa pública como si fuera una finca, y cuando ya Junior no está con nosotros para defenderse, pero las pruebas se presentarán y cada cosa quedará en su lugar, eso es lo mejor que esperamos. Junior Ramírez representó al PRM como precandidato en San Juan de la Maguana.
Lo que se dice de Junior Ramírez, que reitero, no está físicamente para defenderse, pero sí es cierto que él estaba extorsionando, por un lado, más sí es cierto que parece que lo es, la corrupción que había en la ONSA. Entonces estamos hablando aquí de un universo de corrupción generalizado y la gente lo que piensa es, si salgo del PLD y traigo los del PRM, ¿qué me garantiza que no van a ser corruptos también? Fulcar, ¿qué es lo que está pasando en la mente de los políticos todos sin color? ¿Qué es lo que está pasando en la sociedad toda? Porque ahí hay un empresario involucrado también, un suplidor del Estado involucrado. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es la esperanza? ¿Para dónde es el cambio? Si tanto el que era un aspirante a senador por el PRM se dice que estaba chantajeando a un funcionario del PLD, presidente del PLD en esa demarcación, entonces, ¿de dónde escogemos? ¿Quiénes son las personas que van a dirigir esto? Mira, en primer lugar debo precisar que él no fue candidato del PRM. Precandidato. Él fue aspirante a candidato del PRM. Pero era una figura del PRM en San Juan. No fue escogido, él vivía básicamente aquí, aunque es de origen de San Juan. Por cierto, eso es de origen de mi municipio del Cercado. Y fue precandidato, fue aspirante a ser candidato en San Juan. Obviamente simpatizaba con nosotros. Es una precisión que quiero hacer. En segundo lugar, mira, Colombia, no se trata de eso. Aquí no todos los políticos estamos involucrados, ni tenemos el pensamiento, ni tenemos la intencionalidad, ni tenemos la historia de corrupción que ha instalado este partido en el poder. La institución más poderosa hoy de la República Dominicana es la corrupción. Y la segunda institución más poderosa de la República Dominicana hoy es la impunidad. Esa es la marca del Partido de la Liberación Dominicana y de ningún otro partido. Probablemente pueda aparecer uno que otro político corrupto en una organización, pero nunca, en la historia de la República, nunca imperó en el país un Estado tan generalizado de desfalco del Estado, de uso y abuso del erario, y sobre todo de exhibición de lo robado al Estado, como se ha instalado en el poder. De manera que podríamos caer en una soberbia injusticia si intentamos aplicar un rasero como que aquí todos somos iguales. Precisamente lo que quisieran los corruptos es que aquí se estableciera una lógica de que toda política es corrupción. No, eso no tiene nada que ver con la política. Eso tiene que ver con la conducta de quienes conducen el Estado Dominicano. Miren, señores, si en un país como este, con una sólida cultura presidencialista, donde tú tropiezas y le echas una maldición al presidente, o te sacas la loto y le echas una bendición y le prende una vela al presidente. Si el presidente de la República dice en este país, en mi gobierno no se roba más, para la corrupción. Y aquí no es un problema ya de la ley, de si la ONSA debió haber tenido otro suplidor. No. Es que para robar hay que querer robar. Hay que tender a tener una conducta delictiva. Hay que tener proclividad a la corrupción. Y sobre todo, si tú has logrado generar ese ambiente de impunidad que vive el Estado en sentido general de la República Dominicana, pues entonces cosecha todas las posibilidades de hacer lo que quiere en el poder. Pero de ninguna manera puede compararse la responsabilidad del Estado con la responsabilidad de quienes, ni como organización, socialmente hablando, ni como persona tienen nada que ver con eso. Pero de esa misma manera, y nosotros aquí hemos hemos compartido ese mismo discurso. No todos los políticos son malos, la política no es sucia. Hay políticos sucios. Correcto. En eso estamos de acuerdo. Pero de la misma manera se necesita que alguien desnude lo que está sucediendo. En diferentes países del mundo se han creado gobiernos paralelos al gobierno que está ejerciendo el poder, simplemente para poder demostrar los hechos que están sucediendo en cada uno de los ministerios. Pero aquí vemos una oposición general que no hace nada. Nosotros venimos a darnos cuentas de diferentes hechos cuando ya es demasiado tarde, cuando hay una muerte, cuando ya el caso de corrupción ha llegado a un extremo exagerado, o cuando sale en un medio de comunicación. No, Iván, no es así. No, pero déjeme pero yo le pongo ejemplo. No, y le pongo el ejemplo. Yo te pongo ejemplo de que no es así. De Junior Ramírez. ¿Quién denunció? Un segundo. Sí, correcto. Junior Ramírez, por ejemplo, él como abogado, obviando la parte de chantaje y de extorsión, él personalmente estaba llevando casos en contra del Estado. No como PRMista, él individualmente. En contra de instituciones. ¿Por qué no lo estaba haciendo, por ejemplo, el cuerpo de abogados del PRM?
Bueno, mira, en primer lugar, Junior hacía eso a nombre de una organización social, de una ONG, la Convergencia Nacional de Abogados, y obviamente tenía su propio perfil, agenda, y su institucionalidad y su propia agenda. Ahora, mira, Iván, la mayoría de los hechos de corrupción que en los últimos 5 años se han denunciado en este país, los hemos denunciado nosotros como organización. ¿Quién fue que denunció a la Sunlan en la República Dominicana? Fuimos nosotros. ¿Quién fue que denunció lo del CEA a tiempo? Fuimos nosotros. ¿Quién fue que denunció a Joao Santana y el tramado de corrupción internacional de este país? Fuimos nosotros. ¿Quién fue que denunció los primeros casos e hizo las primeras manifestaciones contra la corrupción en OISOE? Fuimos nosotros que los hicimos. Sin embargo, todo destapa cuando medios de comunicación, por ejemplo, en el caso de Quirinito, medios de comunicación de San Francisco son los que hacen la revelación y dan el seguimiento. En el caso de lo que pasó con Diandino Peña, es un programa de televisión. O sea, el papel que hacen Nuria, Alicia y algunos otros colegas de comunicación que hacen programas de investigación se nota y se siente más. Quizás es lo que pasa. Usted dice que ustedes son los que han hecho tal y usted relata. Sin embargo, el sentimiento, la percepción que hay es que no tenemos una oposición fuerte dando cara a los hechos de corrupción. No, eso no es verdad, eso es injusto. Pero es la percepción que hay. Sí, pero eso es injusto. La oposición de este país, encabezada por nosotros, es que ha denunciado la mayoría de los actos de corrupción de este país. Nosotros fuimos que sometimos a Odebrecht, hicimos una querella contra Odebrecht. Nosotros fuimos los que denunciamos la situación de Punta Catalina en la República Dominicana. ¿Qué es lo que pasa, señores? Que hay un momento para cada cosa. Hasta el año pasado, aquí había un país que en todas las encuestas que tú hacías, el tema de la corrupción le importaba en un porcentaje, digamos, del 18%. Y de ese 18%, menos de la mitad eran los que creían que esa corrupción se hacía a costa suya. Fue el destape del tramado de Odebrecht que explosionó la indignación nacional y se genera otra situación en la República Dominicana. Se crea una nueva sensibilidad social, se crea una nueva conciencia social, que es lo que hace que la gente diga, oh, pero es de los míos lo que se está robando. No es una cosa aérea y etérea que se llama el Estado al cual le están robando y que no tiene que ver conmigo. ¿Usted cree que obedecía esa apatía de que la mayoría de la gente no, o sea, falta de quizás de comunicación una abrumadora, masiva, abusiva y manipuladora campaña publicitaria del gobierno con más de 3.000 gente pagada para repetir lo que el gobierno quería que repitieran? Es decir, nosotros produjimos un documental en este país que era para estremecer a la República Dominicana en medio de la campaña. ¿Y qué pasó? A nosotros nos lo proscribieron. ¿Y cuántos medios se atrevieron a pasar ese documental? Hoy ese documental tú lo presentas y parece que fue en el día de hoy que ocurrió, pero nosotros no pudimos proyectarlo porque unos medios donde íbamos a comprarlo se metieron en miedo y otros no lo hacían por evitar un tema de la publicidad y la cosa. Señores, y esa percepción ha cambiado, Fulcar, ya la gente entiende la corrupción. Bajo un enorme manto publicitario para ocultar toda la pus que carcome a las instituciones del Estado en la República Dominicana, de manera que yo creo que con el PRM también hay que ser más justos. Entonces el día de hoy eso ha cambiado. Nosotros hemos estado luchando aquí, incluso cuando luchábamos solos. Hoy vamos más livianos, hoy somos muchos, hoy se moviliza la población, hoy hay una marcha verde, hoy hay mucha protesta. Las redes sociales también han venido a ayudar mucho en ese sentido, porque las redes sociales desentroncan la prohibición de circulación de las ideas contrarias al gobierno. Democratizan los medios. Y democratizan un poco los espacios para los que no tenemos control desde el gobierno. ¿Usted cree que el PRM puede capitalizar sobre la falta de algo que hay en la sociedad? El hecho de que muchas personas de la generación nuestra sienten de que la marcha verde, el movimiento verde, era una posibilidad, de que era realmente algo que podía capitalizar el hecho de que uno está inconforme con lo que está sucediendo. Sí. No solamente con el PLD, sino con todo el sistema político. Ya el movimiento verde lamentablemente parece que se ha desaparecido. Eso hay que decirlo porque no se ve. Se ha diluido un poco. ¿El PRM podría capitalizar sobre ese sentimiento? Mira, eso no es un decreto. Uno no puede lanzar un decreto, como un decreto. Nosotros
deseamos capitalizar esto. Ahora, te quiero decir lo siguiente. Evidentemente, la coyuntura política que vive la República Dominicana, mientras el camino sea la institucionalidad democrática y la vía del cambio sea el voto, en esa lógica, el Partido Revolucionario Moderno es el sustituto natural del PLD en el 2020. Lo que pasa es que tenemos que creer. Y nosotros estamos haciendo un esfuerzo serio por cumplir nuestra palabra, por cumplir nuestro compromiso, por responderle a la población. Nosotros dijimos, vamos a renovar autoridades. Bueno, le doy la primicia que en el día de hoy, al mediodía de hoy, nosotros vamos a presentarle al país la Comisión Nacional Organizadora de la Convención para renovar las autoridades del partido. ¿Cuándo será la convención? 26 de noviembre. Y nosotros tenemos un calendario que le presentamos a la población hace año y medio. Y ese calendario lo vamos cumpliendo en todo cuanto podemos. Esa comisión fue elegida. Nosotros hemos apoyado la denuncia de ¿Perdón? ¿Por quién fue elegida la Comisión Nacional? Por la dirección ejecutiva, que es la que el estatuto manda que la elija, en la tarde de ayer, y esta es la primera noticia, esta es la primicia. Atención, proceso.com.do. Y la presentamos en horas, a las 11 de la mañana, vamos a presentar esa comisión organizadora, donde va a dirigir una convención con un padrón propio del Partido Revolucionario Moderno, que estamos haciendo sin mucha bulla, sin mucho bulto, pero en cualquier barrio de la capital, tú te encuentras hoy martes a comisiones del PRM inscribiendo los militantes del partido en el programa Registro de Militantes. Estamos haciendo la construcción que necesitamos hacer, porque también para la competencia en el 20, para luchar en condiciones menos desiguales, nosotros estamos aprovechando todo este tiempo para construirnos como partido, para solidificar nuestras estructuras, para formar a nuestros dirigentes, para renovarlo, para estar cada vez más conectados con la sociedad y para cada vez más, Iván, representar ese interés al que te has referido y que es lo principal para la República Dominicana. Porque aquí no se trata de si gobierna Juan o si gobierna Pedro. Aquí se trata de que cambiemos esto, señores. De que cambiemos esta realidad lastimosa que estamos viviendo. Todos ustedes tienen amigos fuera del país y supongo que como yo pasan la vergüenza de decir, ustedes son de Santo Domingo, de la República Dominicana, el país líder en corrupción. Eso es una cosa que nosotros tenemos que cambiarla. Y no le podemos dejar eso a los hijos de nosotros, ni a los nietos, ni a la sociedad de 10 años después. Eso hay que cambiarlo ahora y cambiarlo para el 20. Y olvídese, no lo vamos a cambiar tirando discurso en general. Aquí todo está dañado. No. El problema principal que tiene la República Dominicana es el grupo en el poder. Y la solución más importante que tiene que buscar el pueblo dominicano es salir del PLD. Y aquí no se resuelve un solo problema fundamental de este país, ni institucional, ni económico, ni administrativo, ni estratégico. De nada si nosotros no salimos del partido. Pero hay que garantizar que el próximo grupo que llegue al poder, el poder no lo dañe y no lo corrompa, porque era hace una vez un PLD diferente hasta que se entronó en el poder. Pero hablando del PLD... Tienes mucha razón en eso, no solamente manteniendo los controles, sino habiendo gente que se atreva a sus propios amigos, a sus propios compañeros, decirle usted se está equivocando, a eso no fue que... Y es para afuera que va. Hablando Estoy de acuerdo contigo totalmente, Colombia. Nosotros hemos tenido esta discusión durante muchos días de las primarias abiertas o cerradas. Yo presumo, no me atrevo a asegurarlo, pero presumo que Hipólito Mejía, y por las declaraciones que ha dado su vocero Eddie Olivares, está muy de acuerdo con el sector de Danilo Medina y de Miguel Vargas, que hablan de primarias abiertas. Sin embargo, la posición del PRM, coménteme un poco de esto. Hace ya casi 15 días o 15 días de que el comité político dijo que iba a buscar unos constitucionalistas para fijar una posición. ¿Hasta qué punto vamos a esperar? ¿Cuándo vamos a tener que se pongan de acuerdo ustedes los actores? Y viendo que los partidos principales, en el caso del PRM, hay dos grupos que tienen idea diferente, un grupo que quiere cerrar, otro grupo que coquetea con que sean abiertas, y lo mismo pasa en el PLD. ¿Cómo va esto en la ley de partidos? Y le agrego también, para que lo todos juntos, ¿qué piensas sobre el hecho de que la Comisión Bicameral haya dicho de que van a parar el estudio completo hasta que el PLD tome la decisión? Entonces, ¿para qué la comisión? Vamos a empezar por el final. Eso es penoso y vergonzoso. Si yo soy el presidente de esa comisión, antes de parar los trabajos renuncio de la comisión. Es el ejercicio de la corporación político-económica en el poder.
Esas son las consecuencias negativas de un grupo que lo controla todo, que no respeta el primer poder del Estado, que su función fundamental es de crear leyes, de conocer y crear leyes. En segundo lugar, y con relación al tema del padrón, miren, cualquiera puede decir lo que sea. Ahora, cualquier dirigente del PRM, he visto declaraciones en ese sentido de mi compañero y amigo Eddie Olivares, cualquier dirigente del PRM que hable de padrones abiertos se pone al margen del partido. Hay una posición oficial en nuestra organización, aprobada por los organismos institucionales del partido, aprobada en la dirección ejecutiva, ratificada por la comisión política del partido, de padrón propio del partido, primaria simultánea, organizada y dirigida por la Junta Central Electoral. ¿Pero por qué? Por un capricho. O porque Luis Abinader está más fuerte internamente y Hipólito Mejía Colombia, no. Por un asunto Y por eso simple. Hipólito la quiere abierta. No, Colombia, por un asunto simple. Y yo quisiera apelar a mi condición hasta de profesor para explicarlo esto muy sencillo a la población. ¿Qué es lo que sucede en Colombia? Tú tienes tu empresa de comunicación. Sí. Y tú tienes unos socios. Imagínate que yo busque un grupo de amigos míos y vengamos a tu empresa a decir cómo se hacen las cosas ahí. Una pecosa. Tú no lo permitirías, ¿verdad? Tú le das para hacer una pecosa que cae en mogollón de tu pueblo. Exacto. Perfecto. Imagínate tú que la iglesia evangélica junta un autobús de evangélicos para ir el día que están eligiendo el Papa en Roma. ¿Lo van a permitir entrar? Imagínate que un sindicato de trabajadores decida escoger la directiva del Consejo de Hombres de Empresas. Imagínate que el Consejo de Hombres de Empresas decida cuál es la junta directiva, el Consejo de Directores de un banco. Es decir, pertenecer a una institución te obliga en unos deberes y a la vez te da unos derechos. Ese es el derecho adquirido de los militantes de los partidos. El que no es militante de un partido no tiene por qué intervenir en las decisiones internas de ese partido. Fulcari, ¿de dónde ha salido Y esto si usted- entonces de primarias La gente abiertas? que Porque dice el mismo más Danilo, democracia. Medina en el pasado hablaba de primarias cerradas y entonces- ha salido un artículo publicado porque ahí está la memoria histórica. ¿Y de dónde que ha salido esta Esa es la brillante inteligencia idea? que les reconozco a ustedes. Esa es la médula de cosas. ¿Qué es lo que pretenden ellos? Miren, ya dijimos, tienen el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, la mayor parte de los medios de comunicación y todo el dinero suyo y todo el dinero de Odebrecht. Además de eso, ellos quieren tener el gobierno, el Poder Ejecutivo. El grupo de Danilo Medina quiere tener el control de la directiva de todos los partidos políticos. ¿Cómo va a Y ser? ustedes me dirán, pero eso es imposible. No, yo les voy a probar ahora que no es imposible. Imagínense un partido pequeño, no el PRM, un partido pequeño, va a una convención con padrón abierto y supongamos que van a votar ahí 10.000 personas. ¿Ustedes creen que es un problema para el gobierno Mandar 10.000 personas. buscar 5.001 personas que vayan y voten ahí? Eso es un problema. Ya controlarían la directiva de ese partido. ¿Y tú sabes quiénes son los primeros perjudicados? No somos los partidos de oposición, que probablemente si alguien osa ir a una convención del PRM a intervenir sin ser del PRM, se puede llevar la suya, porque con nosotros nadie va a jugar en este país. Ahora, los partidos aliados del PLD son los primeros que están en peligro, porque eso tiene que aceptar que se lo hagan y callarse. Y en ese momento que permitan que el brazo largo del gobierno le permee la elección de su directiva, o el candidato que quieren escoger como contrincante, más nunca podrán tomar una Hasta ahora decisión que no Danilo sea y su Palacio Nacional. grupo se ha impuesto dentro del PLD en cada cosa. Impusieron la reelección comité dentro central político. dentro de su comité central político. ¿Qué le asegura o qué cree usted que no se va a imponer la voluntad del danilismo con primarias abiertas? ¿Qué esperanzas hay con esto de Yo voy a padrón cometer abierto una cerrado? osadía contigo, Colombia, y contigo, Fernández. Diferente a lo que probablemente piensa la casi totalidad del país respecto de ese tema. A mí me parece que lo que pasó en el comité político del PLD fue lo que yo llamo una derrota concertada. Tú me vas a dar un golpe, pero aquí hay muchas personas. Y yo te digo, mira Colombia, como quiera tú vas a darme, pongámonos allí que no nos ven y dame el golpe a escondidas. Es decir, ninguna de las dos fuerzas presentes allí quiso asumir públicamente una derrota. Pero yo te aseguro que hoy la República Dominicana está dividida en dos. La mitad del PLD, la parte del PLD que representa a Danilo Medina y todo el resto del país, de esa parte del PLD, junto con algunos de sus aliados como el PRD, y todo el resto del país quiere que los partidos tengan su propia institucionalidad.
¿Cuál es el afán de meter? ¿Quién va a ganar? Ya en el último segundo tenemos que ir. ¿Quién va a ganar qué? Que en esa división que usted acaba de hacer danilismo ahora del mismo. resto del país. Pierde como quiera. Si gana, pierde, si pierde, Sí, pierde. el danilismo pierde este caso como quiera. Si intenta imponer en el Congreso Nacional el voto mediante padrón abierto, se estará colocando de espalda a toda la población y será una enorme pérdida política. Hay los votos para Y pararlo. si no lo hace, entonces aparecerá derrotado por esa misma mayoría. Hay los de la votos para población. pararlo en el Congreso. Ese es el negocio de perder el que está jugando ese grupo. Hay los votos para pararlo en el Congreso. Hoy los hay, pero hay que contarlo todos los días. Wow. Tenemos que despedirlo. Nos encantó esta conversación. Roberto Fulcar, presidente en funciones del PRM. Vamos a esperar y a tener fe y a tener confianza de que nos quedan reservadas las mejores cosas todavía en República Dominicana. Amén. Así despedimos. Hasta mañana.